Hace mucho tiempo. Bueno. Y que ya claudicó el monitor, que tenía entrevista laboral, tenía un trabajo de 10 millones de pesos. Está muy bien. Entonces, le damos video. Siguiendo en la ruta que tenemos nosotros con el concepto de nuestras bases de datos. Entonces veamos acá estos dos conceptos. Este ya lo terminamos. El modelamiento de bases de datos, efectivamente, existen las conductas que habíamos visto nosotros en las primeras de cambio, que era el modelamiento, que era la normalización, que era cardinalidad, que son los tipos de bases de datos, su clasificación y demás características. Entonces, ¿qué se le denomina normalización? Bueno, la normalización es el proceso de simplificar los datos. ¿Qué es simplificar? Cuando hablamos de simplificar es establecer una línea de asequibilidad directa. Ejemplo, vamos al Excel acá, miramos rápidamente en una tablita que tengamos acá, esta. Esta no sé el mejor ejemplo, pero copiemos este pedazo de información con correo y todo. Entonces, llevémosla a un archivo nuevo. Entonces, tenemos acá esta data definida. Tenemos que darle un nombre a esa data, pues bien sea desde el nombre del archivo, como lo estamos manejando para este caso como ejemplo, o digamos que estos son lista de estudiantes semestre, semestre 6. Y lo podemos simplificar colocando simplemente que son semestre 6. Para de contar. ¿Correcto? Entonces, como tal, este es nuestra entidad. Esta tabla es nuestra entidad. En este caso, nuestra entidad consta de, acá renumeremos, coloquémosle 1, coloquémosle 2. Nuestra entidad consta de 5 registros. 6 registros, uno vacío, ¿correcto? Acá, como nos damos cuenta, efectivamente, esta tabla está totalmente depurada porque pues, en sus primeras de cambio es una tabla que establece un lineamiento de un registro directo a cada uno de los valga la redundancia, de los registros que tenemos debidamente almacenados. Es una lista de semestre, entonces no deben haber repetidos. Pero si fuera una lista de semestre, ponemos aquí biblioteca, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar que de pronto el registro número 1 está nuevamente repetido coloquémoslo acá, 3 veces. El número 2, porque el número 3 estaría repetido una y 2 veces, por decir algo. El número 5, podemos decir que está repetido 2 veces. Hola, Claudia. Mira si está por fuerita, ahí lo miras a ver si está, ¿ok? Pregúntale. Bueno, chao. Chao. Listo. Entonces, y por llenar este otro espacio, repitamos el 4. O repitamos el mismo 5 para evitar. Entonces, aquí efectivamente vemos una tabla que la podemos convertir en una base de datos fácilmente, donde vemos que existen una serie de registros repetidos. Entonces, voy a colocar un color al 1. Acá está el 1. Aló.
el 1 con verde, copiémosle acá para que lo tengamos identificado. El 2 lo tenemos repetido, no está repetido. El 3 está repetido. Coloquémoslo de color anaranjado, anaranjado. Y 3 anaranjado, ¿correcto? Bueno, bien, el 5 coloquémosle de color amarillo, 5 amarillo. Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, tenemos información debidamente repetida, ¿correcto? El proceso que dice acá el concepto de la normalización es un proceso de simplificar los datos. Entonces, la normalización lo que evita es que tengamos una tabla tan extensa, ¿cierto? Tan extensa que efectivamente redunda en información. Entonces, acojamos el número 1. El 1 está la misma información debidamente repetida. Es factible que aquí cambie el siguiente registro en cada una de las operaciones que se haga, cambie por alguna situación. Digamos, acá puede ser acá coloquemos que no es acá no es la fecha, sino no es el teléfono, sino una fecha. Entonces puede cambiar por una fecha, simple y sencillamente. ¿Correcto? Bien, entonces acá estaría el 1 con fecha diferente. Acá el 1 también estaría con otra fecha. Bueno, aquí entonces tendríamos una fecha diferentísima. Y así sucesivamente, no, pero vemos que se redunda en repetir la cédula, en repetir el apellido, en repetir los nombres y el teléfono. Aquí, digamos, acá tenemos la fecha, podemos colocar una fecha de fecha, coloquemos el formato de fecha a esto, moneda, fecha, fecha larga. Fecha larga. Entonces, 01, 20, 10. De aquí da jueves. Le podemos repetirlo, copiarlo. La fecha, ahí estaría. Cambiemos ese fondo que no deja ver absolutamente nada. Por un fondo blanco, negrita, más grandecita. Bien. Entonces, ahí estarían las fechas. Aquí los diferentes tiempos de los registros en que se consultaron, qué hizo la operación, qué hizo la transacción. Esta normalización nos obligaría a que nosotros sacáramos esta cantidad de datos que están debidamente repetidos, ¿cierto? En un momento determinado copiamos el dato más importante, que es su documento. Este sería el ID de identificación, ¿cierto? Lo podemos copiar aparte. Entonces, y aquí traeremos este dato acá y copiamos automáticamente las diferentes fechas que están acá. Control C y se la pegamos a este. ¿Por qué la pegamos ahí? Bueno, Control Z. Digámosla acá que me quede en el espacio. Y porque si yo no le traigo las fechas a cada una de las cédulas, automáticamente voy a perder qué operación se hizo con qué cédula. Entonces me toca traer este dato debidamente amarrado con el dato primario, que es el de la tabla maestra. Al tener esta tabla relacional, automáticamente estoy eliminando de aquí todos estos registros que están debidamente repetidos. Yo los repetí desde acá. Fíjense que automáticamente ya puedo borrar tranquilamente los registros y no pierdo ninguna información. Bien, entonces acá, cuando yo consulte esta cédula, me va a consultar esta cédula. Si yo ordeno esta tabla relacional por, hagámosle aquí un pequeño filtro, hasta el filtro, filtrar, listo. Te lo ordenamos de menor a mayor, acá está. Automáticamente se dan cuenta que se repite esta cédula, la 96 se repite y la 46 se repite, ¿correcto? Entonces, simplemente con el código que yo consulto acá,
el 466, automáticamente voy a encontrar que aquí el 466 tiene dos accesos, ¿correcto? Entonces, al haber hecho de esta tabla maestra que estaba acá llena de información, haberla simplificado con una sola consulta, me trae todos los datos de cada uno de los registros de cada uno de los usuarios a ese proceso de lo que se denomina la famosa normalización de datos. Claro, aquí lo hice muy rápidamente, muy directamente, sin explicar el proceso, pero pues todavía no hemos llegado a ese paso, ¿correcto? Entonces, las formas de normalización establecen una serie de pasos que se deben de hacer para que simplifiquemos la consulta, la verificación, la repetición de cada uno de los datos que sean claves y maestros en el proceso de un registro de una tabla. El proceso de simplificar datos se debe tener en cuenta, tener datos almacenados con el menor espacio. Uno. Entonces, si yo acá me doy cuenta de que efectivamente en esta tabla con la cédula no tengo que tener acá todos estos datos constantemente, sino que simplemente puedo simplemente traer la cédula y ya sé que la cédula pertenece a Arisa, García, Gina, Paola, pues entonces genero una tabla de cédulas y nombres, hagámoslo por acá en este espacio, para que no se me revuelva con la otra, acá, coloquémosle un color a esa tabla, de color azulito, listo. Entonces, esta es una tabla de datos estudiante. Los datos estudiante que contiene la cédula, su apellido 1, apellido 2, su nombre y su nombre 2, ¿correcto? Significa que aquí ya puedo eliminar estos datos automáticamente en la primera normalización. Ya no tengo que colocar esto, sino simplemente coloco la cédula. Cuando yo coloque la cédula, me refiero acá a quién es la persona y automáticamente me trae. Cuando coloco la cédula, me refiero aquí cuántas consultas ha hecho y automáticamente me indicará cuántas consultas he hecho. O sea que esta tabla pasa a simplificarse. Aquí es sencillito, control X, la ponemos acá y listo. Ahí estaría. Entonces ya mi tabla maestra ya no me queda sino esto. Esa es lo que es el proceso de la primera forma que dice forma de normalización. Tener datos almacenados con el menor espacio, por un lado. Entonces ya tengo acá mi tabla debidamente procesada con el menor número de campos, con el menor número de espacio ocupándome. Y generé otras tablas que me simplifican la consulta de los diferentes procesos que se están realizando. Eliminar los datos repetidos, ya lo hicimos. Entonces, de acá, de esa cantidad de registros que yo tenía acá en este punto, fíjense que aquí están, ¿cierto? Pero en una tabla muy sencilla, donde me indica que ya no tengo que repetir tantas veces el nombre, tantas veces el apellido, tantas veces el primer nombre o el segundo nombre. Entonces ya simplemente con una sola cédula ya consulto mis datos del estudiante y la cantidad de veces que ha hecho una petición en la biblioteca, ¿correcto? Acá me falta la identificación de la tabla del elemento, entonces sería aquí consultas. Hallemos esta tabla con consultas. Listo. Démosle un nombre a las consultas, llamémoslas de color, de este color coloquemos las consultas. Los nombres de las entidades. Esta entidad se llama así y esta entidad se llama así. Entonces ahí están los nombres de las entidades, ¿correcto? Mi base de datos, que es esta. Y mis tablas que están pegadas a mi base son estas, ¿correcto? El primer concepto. Eliminar eliminar errores lógicos. ¿Cuáles son los errores lógicos? Los errores lógicos, efectivamente, es modificar la clave principal, el dato primario. Entonces, por algún motivo, yo no puedo tener la cédula 466 y por alguna razón de pronto decir que esta cédula, control C, la pego acá, control V, coloquémosla de color. Aquí estoy dando con los colores es para que entendamos el proceso, ¿no? No es porque toque colocar colores. Entonces acá le modifico a 460 y... No le cambiamos el último, cambiémosle por acá, en lugar de 20, coloquémosle 22. Enter. Entonces fíjense que aquí
yo modifiqué un dato que no es lógico modificar la llave primaria, porque este dato no lo voy a encontrar en la tabla de estudiantes, mucho menos lo voy a encontrar en la tabla de relación de consultas de la biblioteca, ¿correcto? Entonces, este es un tipo de error lógico. Datos ordenados, primordialmente eso es importante. Fíjense que cuando yo hice aquí esta tabla relacional, lo primero que hice fue ordenar este campo, que aquí por este filtro me indica que está debidamente ordenado de menor a mayor, ¿correcto? Entonces es necesario tener esto debidamente ordenado. ¿Esta tabla está ordenada? No, esta no está ordenada. Entonces debemos de tener esta tabla, esta base de datos debidamente ordenada. Fíjense que al ordenarlo no puede cambiar acá. Coloquémosle a esto fechas, ya es, coloquémosle correo, ¿correcto? Bien, entonces filtremos esta tabla y digámosle que la vamos a filtrar, ¿no? Filtrar, y la vamos a ordenar de menor a mayor, ¿correcto? Bien, entonces aquí ahora sí ya me quedó ordenada de menor a mayor, ¿se dan cuenta? Aquí está. Entonces, en este caso, efectivamente, cumple la siguiente condición. No modificar los datos primarios, que es un error lógico, o error lógico también es tener de pronto en un campo de tipo numérico, colocarle letras. O yo lo defino como tipo carácter para que me permita la combinación de letras y números, o lo defino de solo letras, o lo defino de solo números. Entonces, si yo en un campo de esto le coloco la misma cédula, coloquémosla correctamente la cédula, era 20, y le coloco 66N, ese es un error lógico, porque no tiene sentido que en un campo, aquí me lo permite porque Excel me permite trabajarlo. Es más, si este campo fuera de tipo numérico, como lo podemos colocar acá, el tipo moneda, acá, número, ¿cierto? Entonces, al colocarle DD, bueno, me lo acepta porque ese es una tabla, un editor de texto, entonces no hay problema. Pero en una tabla, efectivamente, en un proceso, no me lo permitiría, me marcaría o me mandaría si está bien programado, me tiene que enviar un aviso que dice que el dato que está digitando es erróneo. El dato que está digitando debe ser de tipo numérico, entonces tiene que avisarle eso al usuario. Ese es otro tipo de error lógico y demás características. Formas de normalización. Entonces, para cuando uno está haciendo este ejercicio de llevar la depuración, la eliminación, la limpieza, la creación de las diferentes tablas, si son de tablas relacionales adicionales, como este caso, pues a ese proceso se le denomina las formas de normalización. Entonces, las formas de la normalización están definidas desde el primero hasta el quinto nivel. El primer nivel es efectivamente tener, como arranquemos, yo aquí fui borrando, pero es tener debidamente seleccionada la tabla. Recuerde que yo arranqué con una tabla más o menos, venga por acá ahora una segunda hoja, y yo me acuerdo que la arranqué con este pedazo que está acá marcado. Copiar, control C, y aquí pongámoslo aquí en el mismo sitio, y lo que hago es insertarle acá abajito, acá, control V. Así arranqué mi tabla, ¿correcto? Entonces mi tabla la arranqué de esta forma. Pero claro, esta forma tiene que quedar en la parte superior si lo quiero hacer a través de un ejemplo visual desde el punto de vista pedagógico de Excel. Entonces, acá me tiene que quedar mi tabla en la parte superior. Esto, efectivamente, a nivel de programación, pues uno no lo hace, ¿cierto? Sino simplemente establece todo el proceso de programación. Esto que estamos trabajando acá es de nivel pedagógico para la explicación de lo que estamos haciendo. Entonces, esta sería la F1, forma 1, la normalización 1, la forma 1. Aquí pasaríamos, cuando yo depure la tabla de ver la repetición de los datos, o sea, esta zona con esta zona, ¿cierto? Ah, no, miren que marcar. Marquémoslo acá. Bueno, esta parte, venga, le coloco mis marcadores, acá están. Ya se me olvidó que tenía herramientas acá. Esta tabla, con esta otra tabla que dice que creamos, automáticamente estamos haciendo la primera forma 2, ¿correcto? Acá. Entonces, la forma 2. ¿Y cómo me quedó la forma 2? Bueno, ahí está forma 2 cuando yo la depuré. Yo saqué las fechas, entonces ya las fechas efectivamente no irían en esta tabla, ¿correcto? Ah, bueno, sí, aquí, mire, aquí hay un error, porque yo dejé las fechas
la tabla maestra y le dejé las fechas, cuando las fechas las tengo acá realmente. O sea que este campo, haciendo este campo, tuvo que haber desaparecido automáticamente acá. No existe, solamente vamos a dejar acá los correos. Miren que uno se va además, va cometiendo errores automáticamente. Entonces, esta parte, control X, lo ponemos acá. Listo. Entonces, solamente la tabla quedó tan sencilla que me quedó la cédula y el correo. ¿Por qué las fechas no? Porque las fechas en la primera F1, efectivamente, que fue la que hice acá, la F1, la F2, es depurar esta tabla, dejando solamente la cédula, bueno, aquí estaba con los apellidos, ¿cierto? Entonces, técnicamente me quedaría así, hagámoslo acá. Volvemos a copiar esta cédula acá, esta tabla. Entonces, y en la primera de cambio me quedaría lo hago aquí encima, si hago acá, si no importa. Aquí abajo, control V. Listo, me quedaría así. Y como no he normalizado los apellidos, sino las fechas, entonces esta columna no existe. Ay. Entonces pasamos este dato, como ya depuramos las fechas, pasamos estas fechas acá, esos correos, listo. Entonces en la forma 2 nos quedaría la tabla de esta forma. En la forma 3, nos quedaría nuestra tabla, aquí viene la forma 3, nos quedaría nuestra tabla, esta tablita que ya viene en este origen, la copio, ahora espera aquí abajito. Camilo. Acá. Y como estoy sacando los nombres y apellidos por aparte, entonces mi tabla me quedaría sin estas características. Lo eliminamos y pasamos acá me quedaría la tabla final del ejercicio de la forma 3, ¿correcto? De esta forma me quedaría, mi tabla final me quedaría así, como lo habíamos hecho desde un principio, ¿correcto? Únicamente faltó la cédula, ya me robé las cédulas. En alguna parte, en algún paso me robé las cédulas. Las cédulas me las robé. No podemos perder las cédulas porque la llave maestra. ¿Correcto? Mi tabla de la forma 3 me quedaría de esta forma. ¿Sí? Pero obviamente de manera ordenada y paso a paso. ¿Cómo lo hacemos nosotros de manera lógica y ordenada? Pues lo hacemos por diferentes pestañas para que no nos vayamos a confundir, arrastrando el resultado final con que nos van quedando corremos esta pantalla, arrastrando los resultados finales con que nos van quedando las diferentes formas. Entonces, hice el alcance de volver al origen, es porque arranco de la tabla en su textura original, pasamos en la primera forma, en la segunda forma, como me queda debidamente registrado, ¿cierto? Habiendo eliminado los datos de las fechas repetidas. Y aquí en el ejercicio, efectivamente, en la tercera forma, sacando los nombres de la repetición, porque ya tengo una tabla de nombres que la construimos por acá arribita, no sé si la borré, y únicamente mi tabla maestra me quedaría de esta forma, ¿correcto? Bien, entonces a eso se le denominan los pasos de las diferentes formas de normalización, forma 1, forma 2 y forma 3, ¿correcto?
La simplificación debe darse sin que exista pérdida de información, que es lo que me iba a pasar a mí. Si yo acá no me hubiese dado cuenta de que aquí perdí las cédulas, automáticamente todos estos nombres, acá en este punto, todos estos correos no tendría sentido de saber de quién son. Entonces, nunca puede uno perder un solo dato. Tiene que estar todo debidamente relacionado. ¿Ok? Bien. Eh, ¿En qué herramientas podemos trabajar las diferentes formas? Bueno, lo podemos trabajar desde un Excel, ¿cierto? Acá me lleva a dónde. Desde un archivo de Access, desde una base de SQL, bueno, en diferentes lineamientos sin ningún inconveniente. Bueno, terminemos este documento y pasemos a este. Dentro de ese proceso de modelamiento y aplicación de bases de datos, habiendo definido el modelamiento y la normalización, efectivamente, la evolución de los procesos, del procesamiento de datos se ha venido dando desde los orígenes del hombre en el proceso de almacenamiento de sus datos. En las primeras de cambio del ser humano, lo que hacía era simplemente procesar de manera visual cada una de las situaciones que iban ocurriendo. Luego escribió en las paredes, en los muros, en el papiro. Por eso la lectura de toda esa cantidad de volúmenes de información, de datos que fueron registrándose paulatinamente a través de la historia. El procesamiento en lotes, ya con la simplificación digital, con el modelamiento y con las diferentes acciones, el procesamiento en lotes surge como herramienta para poder gestionar una determinada acción de manera masiva a un buen número de registros. Es lo que pasa de pronto en la DIAN. En la DIAN, cuando algún usuario hace la cancelación de su renta, pues no está el sistema directo para que de una vez se cause, sino que efectivamente tal vez el registro le queda, la operación le queda registrada y a la siguiente semana o al siguiente día usted puede ver los resultados debidamente actualizados. Entonces, como no, ¿por qué motivo lo hacen en lote? Porque imagine procesando segundo a segundo un promedio de más o menos unos 15 millones de declaraciones de renta. Entonces el volumen es monstruoso. Para nosotros como cifra 15 millones pues no sería nada, pero técnicamente es un dato monstruoso porque no solamente estamos manejando la cédula del paciente, el nombre del paciente, sino que estamos manejando los predios, direcciones, lotes, nomenclatura, ciudad, departamento, región, calculando los diferentes impuestos que por cada región son diferentes. Entonces, por ese motivo, ¿qué hace el procesamiento en lote? Acumular las diferentes operaciones de un día. La banca hace unos hasta el 2000, hasta el año 2000 en promedio, más o menos un poquito antes, registraba todas las operaciones de los clientes del banco durante el día y a medianoche, a las 10, 11 de la noche, resumía todos los datos y automáticamente actualizaba los datos de las cuentas de los clientes. No lo que pasa hoy en día. Hoy en día uno hace un retiro en un cajero A y se va para el banco C, así que a la cuadra siguiente o de pronto hacemos una operación en el centro y nos vamos para el norte a la 220 y nos metemos al banco y automáticamente ya mi saldo, mi movimiento están debidamente actualizados. Entonces, pero el procesamiento en lote aún todavía sigue siendo funcional para la actualización de los diferentes datos y operaciones en entidades como la registraduría, como la DIAN, como la NASA, porque son datos que no se pueden actualizar en línea de manera directa. No es que consigno 20 y tengo 20, me quedan 40, no. Esos 40 hasta el día siguiente me doy cuenta que se actualizaron información. Mire que todavía pasa un datico en una entidad muy importante que se llama Data Crédito. Data Crédito actualiza los datos cada 3 meses porque el volumen de personas que compran, que venden, que se desfasan, que no pagan, que sí pagan, etcétera. Entonces, cada 2 o 3 meses solamente hacen la actualización de los datos.
porque el volumen es monstruoso. No están actualizando solamente una cuentica, no. Están actualizando que por cada usuario la persona tenga unas 15 operaciones. Entonces multipliquemos y que en este país tengamos activos en vida crediticia unos 10 millones de habitantes. Entonces 10 millones de habitantes por 15, eso nos da 150 millones a vuelo de pájaro mal contados. Un mundo de información para procesarlo día tras día. Entonces lo que hacen es acumular, acumular, acumular y automáticamente a los 3 meses ellos van procesando. Seguramente que en lo que yo tengo entendido van procesando por sectores y por zonas. Interactivo online. Entonces, el otro proceso de datos en volúmenes es en online. ¿Qué significa online? Significa que efectivamente cuando usted establece una operación, automáticamente al otro lado del biombo, al otro lado de la pita, usted está debidamente conectado con la banca. Entonces, el online significa que está en línea, ¿correcto? Entonces, la operación se realiza de manera directa con la banca. Y el procesamiento en tiempo real es que, aparte de estar en online, automáticamente usted hace un descuento en su cajero de 1.000 pesos, un retiro, y ya en online, en el banco, directamente, allá tenía 200 pesos y retiró 100. Entonces, de una vez, en tiempo real, usted puede pedir de una vez, cuelga o saca la platica y vuelve a pedir el saldo y automáticamente en ese punto, en ese cajero, donde hizo la operación, de una vez le da el resultado que le quedan solamente 100 pesos de los 200 que tenía, ¿correcto? Es más, ni siquiera usted tiene que hacer la operación porque el cajero cuando usted hace un retiro automáticamente usted le da, bota un recibo, un cheque para verificar que de la operación, de la transacción que se realizó. Entonces ahí le dice, no le dice cuánto tenía, pero sí que retiró tanto y tiene un saldo de tanto. Entonces uno dice, sí, yo tenía 200 y retiré 100, me quedan 100, entonces está bien. ¿Ok? Entonces, es más, fíjense que ahí en ese proceso no vota toda la información del usuario, sino solamente vota número de cuenta, alguna palabra clave. No le dice cuánto tenía, porque son datos sensibles de cuánto venía, porque se puede prestar para que alguien que coja ese papelito diga, uy, este man tiene mucha plata en la banca, porque pueda que consiga un retiro de un monto específico y solamente le queda un saldo, porque el saldo sí se lo vota, de 50 pesos. Entonces, no, eso no tiene sino 50 pesos en la cuenta. Pero si alguna personita de malas pulgas coge el recibo y dice, este tenía 5 millones y retiró tanto, entonces tiene plata, maneja plata, hay que hacer el seguimiento. Hoy no cayó, pero mañana caerá. Entonces tenemos 3 modelos de procesamiento de datos, en lote, en línea y en tiempo real, ¿correcto? Las clases de procesamiento que se pueden dar en las diferentes bases de datos, pues están definidas por el tipo de acción que se toma, que se procesa, que se almacena y desde qué punto se almacena. Entonces, tenemos procesamiento en tiempo real, bases de datos distribuidas, minería de datos, bases de datos web, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos multimedia y bases de datos en lenguaje natural. Entonces veamos ese concepto. Bases de datos distribuidas. Inicialmente las bases de datos distribuidas estaban almacenadas en grandes mainframes centralizados, enfoques de clientes de servidor, warehouse data, grandes almacenes de datos ofrecen acceso directo a la información. Entonces, las bases de datos distribuidas efectivamente son las que pueden consultarse desde diferente punto. Una base de datos distribuida está conectada con la base de datos de la DIAN y la DIAN con la de impuestos. Bueno, la misma, ¿no? Impuestos y la DIAN. La DIAN y con otra base que es la registraduría. Con otra base de datos que puede ser la de catastro. Entonces, son datos que están de diferentes sectores, debidamente distribuidos, pero que podemos consultar una sola operación o transaccionalidad. ¿Qué es la minería de datos? Creo que hace un par de días mirábamos qué era la minería de datos. Entonces, la minería de datos es un proceso que permite precisamente recolectar más datos adicionales a los estándares que tengamos básicos por el propio proceso de recolección de insumos. Entonces, la actualización de la empresa mensaje maneja demasiada información, solución de la minería. Entonces, cuando se tiene que una empresa, de pronto hablaremos de
bueno, del Departamento de Contabilidad de la Nación. Entonces maneja volúmenes de datos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Busca en información oculta de los clientes que no le reportaron las cuentas de las compras, las ventas, los insumos, las tierras y demás. Entonces, la Contaduría de la Nación lo que hace es, igual que la DIAN, es tratar de buscar más datos de ese cliente adicionalmente. Entonces yo le pregunto a Nicolás, Nicolás, ¿qué hay detrás de su silla? Entonces me dice, no, solamente la pared, pero si yo hoy le busco, efectivamente tiene una garrafa, tiene un escritorio, tiene un saco, tiene, sí, una cantidad de cosas allá escondidas que no reportó, y eso pasa con la minería de datos. Entonces lo que hace la minería es expurgar a razón de esos datos básicos que él me entregó, a ver si se encuentra más. Eso es el proceso de minería. Utilizar técnicas para localizar las tendencias y patrones de ocultamiento de información. A eso es lo que se denomina minería de datos. Bases de datos en la web es tener toda la infraestructura para acceder a las bases de datos corporativas usando navegadores. Entonces, por eso hablábamos de que la base de datos, que la programación en la web y las bases de la web es un concepto que tenemos que tenerlos en claro. Entonces, aquí, cuando hablamos de bases de datos en la web, son porque son registros y datos que están arquitectónicamente construidos y diseñados para que naveguen en la web, para que sean manejables y sean viables. Algunas herramientas como el HTML no es un lenguaje adecuado para consultar las bases de datos, pero se utiliza de manera regular. La XML, lenguaje de descripción de datos, directorios de almacenamiento de información sobre empleados y clientes. Algunos sistemas de modelamiento de datos y tratamiento de datos, como los CRM. Los CRM, efectivamente, para que ustedes lo tengan en blanco y negro, pues son sistemas que permiten precisamente la gestión y la administración de la data a través de un proceso o una actividad específica. Entonces hablemos de un call center, por decir algo. Entonces un call center constantemente están llegando llamadas para la petición de una carrera profesional de una universidad. Entonces lo que hace ese CRM es guardarle el registro, cuándo llamó, quién lo atendió, a qué hora lo atendió, si lo volvieron a atender, si el cliente quedó satisfecho. Entonces, los CRM permiten establecer todo un seguimiento de consultoría, un seguimiento de proceso de determinados productos que tengan en el mercado. Los CRM son muy buenos para establecer procesos de marketing digital. Entonces, dentro del proceso de marketing digital, pues efectivamente los CRM son los reyes porque permiten la consulta, la verificación, el seguimiento, el tratamiento de la data adecuadamente. ¿Correcto? Bien. Bases de datos orientadas a objetos. Bueno, cuando hablamos que tenemos bases de datos orientadas a objetos es porque efectivamente podemos tanto consultar como programar, como solicitar informes desde el enfoque de un objeto. Entonces, hoy en día nosotros efectivamente estamos muy dados al uso de los objetos. Veamos un ejemplo acá. Entonces, aquí vemos que efectivamente este elemento que voy a colocar en un círculo, este elemento es un objeto, ¿correcto? Entonces, simplemente que aquí me dice que lea el reporte. Entonces, quiero saber cuál es el reporte que tengo aquí definido. Entonces, simplemente le doy clic a ese objeto y automáticamente me lleva a una actividad, a una acción específica sobre lo que esté realizando, ¿correcto? Algunos objetos son realmente animados, realmente tipo texto, realmente de enlaces, esos son los objetos. Entonces, todo lo que nosotros veamos normalmente en un sistema de programación se denominan hoy en día objetos. Aquí vemos por lo menos en Windows. Acá vemos estos objetos en Windows, vea. Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor profe. Acá vemos que tengo el objeto del icono de Office, el objeto del icono del correo. Entonces, a mí ese objeto me da unas determinadas indicaciones de qué es lo que se pretende hacer. ¿Por qué se cambió de unos elementos de programación lineal, de programación estructurada, a un proceso de programación orientado a objetos? Porque es que los objetos dan más características, más ventajas y más funcionalidad
para las diferentes acciones y actividades que tengamos que hacer desde los procesos básicos de la programación. Entonces, tenemos procesos de programación, la lectura, la modificación, la escritura, la impresión, la entrada, la salida. Entonces, es muy más fácil darle un clic a identificar una actividad a través de un objeto que a través de un contenido textual, ¿correcto? Entonces, este chulito por lo menos nos indica que es un listo de actividades adecuadas de Microsoft. Uno no es sino darle clic y automáticamente él entra y se activa. Acá tenemos el de el juego solitario, uno entra con un clic y automáticamente se activa la situación. Bien. Entonces, dentro de esas características tenemos que nuevos paradigmas de programación de los 80s, o sea, eso cambió dramáticamente, cambiar el modelo teórico para almacenar la información. Hoy, inclusive la misma información hoy en día la almacenamos en objetos. Ya uno guarda una foto. Hoy en día usted tiene en su celular la foto de su familia, de su mamá, de su papá, de su novia, de su esposa, y ya usted no sabe si se llama Pepita Pérez. Es más, fíjense lo que pasa. En este momento, de manera rápida, le puedo preguntar a usted, ¿usted se acuerda cuál es el número de teléfono suyo? Si uno no lo usa, difícilmente se acuerda. Yo hay veces, porque me toca dar mucho mi teléfono, es que me acuerdo. De resto, difícilmente me acuerdo mi teléfono. Tengo otro número que igual me toca cada rato mirarlo cómo es que es el número telefónico, porque siempre lo que hago es seleccionar la tarjeta donde tengo el número, darle clic al objeto que tiene relacionado mi número telefónico, ¿correcto? ¿Queda claro, muchachos? ¿O tienen alguna inquietud? No, profe, de mi parte no tengo alguna inquietud ninguna. Bueno, la base de datos orientada a objetos facilita a los programadores la construcción de manipulación de bases de datos por montones, porque es mucho más fácil programar unos objetos porque hay que buscarle sus eventos, sus acciones, ¿cierto? Sus funciones y ya. En cambio, tener que programar una serie de acciones y actividades código a código, pues eso obviamente llegar al fondo del meollo de las cosas. El ser humano nació con la prioridad de programar las actividades y acciones individuales de cada una de las situaciones que se presenten. Bien, tenemos la base de datos de multimedia. Borremos acá. Las bases de datos de multimedia en los ordenadores actuales usan un gran volumen de información porque efectivamente su contenido todavía es muy difícil de manipular. Todavía quedamos con contenidos JPG, con contenidos MP3, con contenidos, bueno, una serie de modelos de almacenamiento de datos que quedan bastante pesados y bastante robustos. Entonces, tenemos que tener unas bases directamente diseñadas y estructuradas para que puedan permitir la manipulación del objeto dentro de la tabla o dentro de la base de datos. Los profesionales de ese sector necesitan medios para catalogar arte, fotografía, mapas, videos y sonido. Entonces, estos son elementos que no se puede guardar con me llamo tal, mi cédula es tal, no, sino que efectivamente un dato de la zona geográfica de Boyacá no la puedo guardar con un número cifrado o con un texto. Sí, es muy lindo y muy bonito, no, sino que efectivamente me toca tomar una foto y esa foto me refleja y me presenta cualquier cantidad de información. Entonces, un objeto de ese estilo me da mucho más información de la que yo puedo llegar a colocar en un texto de manera directa o escribirlo. Los problemas que tenemos con la base de datos de multimedia es su tamaño. Ocupan grandes volúmenes de información. Claro que día tras día esto pues se ha venido superando. Fíjense que el hombre superó toda la necesidad que tenía con la construcción de los datos, de las medidas de información y demás características. Entonces, en las primeras de cambio, las máquinas no procesaban sino tan solo 2 y 3 bits. Con el pasar del tiempo, lograban procesar 8 bits. 16 bits, 32 bits y 64 bits.
hoy en día ya tenemos elementos que pueden tener 2, 5 megas, 2 o 5 teras y demás características en el proceso de multimedia. Bases de datos en el lenguaje natural. ¿Qué significa? Las bases de datos en el lenguaje natural es utilizar la propia herramienta que se tiene desde el enfoque de las bases de datos como MySQL, como SQL, como Java tiene su propio motor de bases de datos. Muchachos, a ver, de a uno. No, qué tristeza, estoy solo trabajando. Duan, Andrés, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. ¿Cuál es la base de datos de Java? Oracle. Oracle, ¿cierto? Pero no es directa, sino que efectivamente es un apéndice a Java, porque no nació con el lenguaje de Java, ¿correcto? Mientras que de pronto lenguajes como, ¿cuál es la base de datos de C++? Uy, ahí sí, no sé, porque puede tener varias implementaciones, pero no sabría cuál es la propia. No existe, ¿cierto? Entonces toca implementar un procedimiento de manipulación de archivos. Entonces podemos tomar cualquier formato de base de datos y Excel, perdón, C++ permitirá trabajar ese modelo de datos. Métodos de implementación de una base de datos en diferentes procesos, desde el enfoque de marketing, desde el enfoque de almacenamiento, desde el enfoque de publicidad, de divulgación, perdón, desde el enfoque del registro de operaciones directas, etcétera. Entonces, las diferentes metodologías de implementación se invierte mucho dinero con el conseguir la información de clientes en marketing. Entonces, esa metodología de poder pagarle a un determinado proceso, procedimiento para que se registren. Creo que hoy en día se hacen a través de las diferentes redes sociales, de Instagram, de Twitter, de TikTok, de Ting, bueno, cualquier cantidad de redes sociales que con el solo hecho de entrar a acceder a esa plataforma, a esas app, automáticamente nos piden unos datos básicos y mínimos que es esos. Bueno, no piden la cédula, piden el nombre, piden su dirección y piden algunos datos personales, como que qué color es su piel, cómo se llama, cuál es su apelativo, cuál es su profesión. Y ahí poco a poco se van metiendo con algunos datos sensibles. Llámese dato sensible aquel que efectivamente pueda afectar la integridad de la persona. Entonces, si yo le coloco a mi registro de hoja de vida que soy de tipo homosexual, pues automáticamente es factible que cuando alguien coja mi registro en alguna empresa tenga alguna problemática de homosexualismo. Entonces, me van a rechazar automáticamente, ¿correcto? Entonces, a esos datos es lo que se denomina datos sensibles, no solo relacionados con la tecnología. Entonces, cuando uno establece un proceso de relación de datos importantes, de datos que están ligados a mi proyecto personal, entonces a esos datos se le llaman datos primarios, ¿correcto? Entonces, los datos primarios son los que me identifican el enlace de todos los demás datos que se puedan generar a través de un campo específico. La privacidad. Bueno, como ya habíamos visto, efectivamente la privacidad está a flor de piel, existe cualquier línea que perturba la privacidad del procesamiento de la data. En la web existe la ciberseguridad, la cibersuplantación, el phishing, los malware, bueno, cualquier cantidad de riesgos que nos exponemos diariamente cuando entramos a la web. Por eso es importante, como hablamos, tener una respectiva vacuna. Lo mismo estamos viendo con el COVID. Fíjense que ya muchas personitas se vacunaron y al haberse vacunado, algunos, no todos, afortunadamente es una minoría, creen que ya están inmunes, mejor dicho, hasta para el agua sucia. No, mentira. Contra la rabia, profe. Contra la rabia, exactamente, sí. Rabia que nos da a nosotros por prendérnosla. Entonces,
Efectivamente no, ellos igual que cualquier proceso, hay que tomar las medidas de control, las medidas de cumplimiento, los protocolos de ejecución. Entonces la gente se despreocupa de esos protocolos y de esos procesos de control. Entonces cree que porque ya estoy vacunado, ya puedo salir sin tapabocas. Que porque ya estoy vacunado, entonces no me daño las manos. Que porque ya estoy vacunado, fíjense que nosotros no estamos acostumbrados a bañarnos las manos. Durante épocas de pandemia, en las primeras de cambio y finalizando el primer año, todos éramos juiciosos. Movíamos una patica en la puerta de la calle y automáticamente, pundún, nos bañábamos las manos y pundún, nos echábamos un antibacterial en los zapatos. Como dijeron que no eran tan necesarios, entonces la gente, no hay necesidad. Entonces, escasamente se lavan la mano. Y uno efectivamente ve que la gente cuando tose se coloca la mano en la boca. Cuando habla le sale saliva. Cuando está estornudando, pues estornuda hacia el aire, por no que, que es que yo estornudo hacia el cielo, que no, que yo estornudo hacia el piso. Efectivamente, la velocidad de un estornudo oscila entre más o menos unos 35 millones de hertz sobre segundo. Entonces, un estornudo es muy veloz, muy rápido. Entonces, cuando la gente estornuda y se lleva la mano a la boca, hace rato se tragó el estornudo. Por eso es importante estornudar en un sitio abierto y tranquilo. Pero claro, el parroquiano que no está bien documentado dice, ay, menos mal que alcancé a colocarme la mano en la boca porque el vecino estornudó. No, puro cuento. Hace más de media hora que se tragó el estornudo del compañero. Entonces, si uno estornuda, por favor, coloque un pañuelo en la boca para ese ejercicio. Igual ocurre aquí con la problemática de la privacidad. Efectivamente, hay algunos procesos que de una vez que se ejecuten ya están debidamente regados, socializados, divulgados y más características. No es necesario que la información esté centralizada. A veces es un error que se comete algunas empresas arcaicas que tienen que tener todo en la empresa. Resulta que ese es un riesgo, tener todo en un solo, es como tener la platica en una sola canasta de huevos. Por eso dice, hay que diversificar la canasta de huevos, colocar la platica en diferentes canastos. Porque si yo tengo un solo canasto de huevos y se me cae, pierdo todos los huevos. Si tengo un solo canasto de huevos y se me pierde, pierdo todos los huevos. En cambio, si tengo 20 huevos y tengo 15 canastos, entonces puedo repartir mis huevitos en los 15 canastos. Si se me pierde uno, no hay problema. Tengo lo del resto. Si me cae un canasto, no hay problema. Entonces, he diversificado los riesgos y los he identificado y los he controlado. Entonces, a eso se refiere con la problemática de la privacidad, ¿correcto? Las otras tecnologías, ya habíamos visto esta lámina, las otras tecnologías que afectan la privacidad, pues obviamente habíamos hablado de la internet, de la monitorización del entorno de trabajo, los satélites de vigilancia, las cámaras de vigilancia y los teléfonos móviles, que es lo más redundante en protección de datos y en privacidad. Claro, para eso hay que tener sus diferentes elementos y características debidamente bien protegidas. Estamos en la... Señor. Qué pena molestarte. Yo quisiera hacerte una pregunta y de pronto si nos puedas dar información al respecto, ya que por ahí estamos viendo de que para el tema de la tesis y lo del semillero, o bueno, en algún momento del otro año nos preguntarán qué lo que debemos escoger, ¿no? Si un semillero o el proyecto de grado. No sé si tú nos puedas dar o aclarar de pronto un poquito ese tema para pues, ir pensándolo desde ahora, porque usted sabe que el año se pasa volando. Bueno, sí tienes razón. Ya terminamos este tema ya. Aquí morimos con esta información. Bueno, entonces, sobre la parte de normalización y modelamiento, ¿quedó claro el asunto o tenemos alguna inquietud, Satia, reproche, insinuación? De mi parte, pues quedó claro, profe, lo de la normalización, porque es como escoger unos datos general y simplificarlos y organizarlos como en entidades, se podría decir.
¿sí? Sí, Para que sea correcto. como más legible la base de datos al entendimiento de nosotros, porque digamos que en el crudo, como lo tenías, digamos, en el Excel, así pues el usuario pues lo tiene así, pero nosotros lo simplificamos digamos, a nuestro modo de ver, que Correctamente. por las entidades. Eso es lo que yo entiendo, Sí, la normalización. tal cual, eso sí, no tiene vuelta yo. Sí, el Excel que yo coloqué acá y que tengo acá Como es, información cruda. es correcto, sí. Es simplemente un modelo, un ejemplo para poder hacer la explicación, ¿no? No Ujú. es que nosotros vamos a manejar bases de datos de ese estilo y tenemos que hacer una normalización de este estilo. No, cuando ya uno está en programación, establece precisamente todas estas condiciones. Pues si toca de generar un manual de usuario y de programación, pues daríamos los ejemplos del caso. En el caso de ustedes que tienen que hacer una tesis o un proyecto de semillero, pues sí tienen que hacer esta representación gráfica. Cómo consiguen las bases de datos, cómo la modelan, cómo la normalizaron, identificar los riesgos, identificar los recursos para poderlo mostrar, ver la arquitectura de la base de datos, en qué arquitectura hicieron el modelo y demás características, ¿correcto? Bueno, yo les había dejado una tareita sobre el tema de la simbología de la cardinalidad, ¿verdad? El día de ayer. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. ¿A quién le dejé esa tareita? A todos, ¿cierto? A Sí, todos. señor, profe. Sí, a todos. ¿Y que ya la hicieron o no? Yo ahorita subo dejo activa el taller en plataforma para que por favor lo coloquen yo ahí les coloco como que en la sesión 2 les coloco el tallercito, ¿bueno? Bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Entonces, el concepto de lo que tienen que hacer ustedes con su tesis de grado, pues obviamente, o si se vinculan a un proyecto de semillero, pues inicialmente, pues identificar qué van a hacer. Van a, van a implementar un proceso de diseño y desarrollo para controlar los hipertensos del hospital Loresita Villegas, un decir. Entonces, ¿qué tienen que hacer con el proceso de control de hipertensos? Pues entonces tienen que inventarse un marcador, un servomecanismo que le permita tomar la tensión, medir la temperatura, medir, bueno, varios elementos, o un proyecto lo tienen que hacer desde el punto de vista de la web y de una app, porque hoy en día con la cantidad de dispositivos y asequibilidad que tenemos, porque su proyecto tiene que tener asequibilidad, que vamos a implementar un sistema de GPS para ciclorrutas. Bueno, ese ya se lo han inventado en todas partes del mundo, desde Italia, que es donde marcan la parada, pero pues aquí en Colombia constantemente están inventándose muchos programadores la mejor app para, para poder salir a ciclorrutas. Entonces, hay que obviamente coger los diferentes mapas de Google, o ubicar ustedes su propio, lo pueden utilizar con diferentes tecnologías, con una IA. Entonces, montan una IA que vaya aprendiendo rápidamente a medida que los diferentes usuarios se van desplazando por las diferentes zonas de Bogotá, pues la IA vaya aprendiendo la zona, el lugar y vaya mapeando automáticamente. Esa IA, esa inteligencia artificial que ustedes diseñan, tiene que estar dispuesta para que aprenda y vaya mapeando las diferentes zonas donde se van moviendo a través de unos sensores, claro, a través de una app, el usuario, ¿correcto? Entonces tienen que identificar el problema, plantearlo, identificar la necesidad, obviamente que uno en las primeras de cambio identifica la necesidad, no es que uno, me voy a inventar un problema, no, uno identifica una necesidad, hay que plantearla, cómo se va a dar la solución, a establecer las diferentes soluciones, con qué recursos van a trabajar, con qué tecnologías van a trabajar, mirar si en el mercado existen ya sistemas de información de ese estilo o un modelo o un prototipo que existe en el mercado y cuántos existen y usted por qué se va a dedicar a hacer
el 5.º o o el modelo número 1000 o el 10.000. ¿Por qué motivo se mete por esa línea? Puede justificar que aquí en Colombia no existen esos modelos, que aquí en Colombia no se han implementado, que bueno, argumentarlo muy bien, hacer encuestas, efectivamente, de levantar, pero encuestas con los usuarios normales y encuestas con personas expertas en el tema. Entonces, esa es la trazabilidad de una investigación, dejar una comparación, consultar o investigar, efectivamente, cabe la palabra investigar, porque hay que hacer un análisis, no solamente es consultar cuántas APP existen, por qué existen, en qué software están, en qué tecnología están hechas, qué alcances tienen, cuáles son sus apartados y demás características. A todo eso, pues existe una metodología de trabajo, pues efectivamente usted hace un proceso de gestión documental, una utilización. ¿Qué componentes van a utilizar? Unos componentes de hardware, de software, de tecnologías y demás características. A eso se refiere con el proyecto, Jason. Sí, profe. Y desde ya ustedes tienen que ir pensando en una propuesta. Entonces usted dice de pronto, Jason, yo quiero implementar un software que permita, a ver qué, atender a un paciente a través de un dron, medir su temperatura, por decir algo, ¿no? Pero claro, no pueden ser programitas si usted dice, voy a hacer el software para la casa de juegos de la esquina de la 4545 para que controle el billete. No, eso es una pendejada, eso lo hace un chino de párvulo, alguien como ustedes que han pasado por toda una carrera, que han establecido procesos de formación, que han establecido diferentes temas de aprendizaje de lenguajes, de tecnologías y que tienen procesos mentales bien definidos, pues no puede ser un programita chimbo de una contabilidad. No significa que eso se desprecie. No, pero si usted no hace nada novedoso con esa contabilidad y hace una contabilidad normal de las que, bueno, normal, pero peor como de las que existen, usted ya no puede competirle hoy en día a Elisa, a Sigo. No, competir no que no pueda. Usted tendría que tener todo un proceso robusto para ver qué le puede agregar a un paquete contable. Pero una empresa de esas que ya lleva en el mercado tantos años recogiendo errores, recogiendo datos, recogiendo avances, ¿cierto? Entonces, pues nos lleva leguas de ventaja en el diseño y desarrollo de procesos contables. Entonces, pues para que usted se meta a inventar una cosa ahí medio chimbis, pues no funciona. ¿Qué voy a hacer el proceso de control de registro de los estudiantes de la universitaria? No, pues, bueno, de pronto, si no tiene nada la universitaria, hay que levantar información, ¿cierto? Entonces voy a mirar a ver si la universitaria tiene un control de registros y qué tipo de control tiene, ¿sí? Más bien, al contrario, el año pasado o a principios de este año se inventaron un asistente para que le ayude a los estudiantes nuevos a seleccionar su carrera. Entonces, a través de una IA, efectivamente, los estudiantes consultaban un prototipo de robot que se puso que se buscó a través de una tableta y la IA le hacía una serie de preguntas y automáticamente le decía, usted la mejor carrera que le conviene por su proyecto de vida, por su estatus social, por su estatus económico, por su entorno de vida, porque le pregunta como 32, le hacen unas como 32 preguntitas, una encuesta de 32 preguntas, entonces, y ahí saca el análisis como una pitoniza, ¿no? Dependiendo de todo el ejercicio, pues le da el resultado final de por qué se va a morir. En este caso no es de por qué se va a morir, sino cuál es su carrera en la que mejor usted se puede desempeñar como tal, ¿correcto? Pero pues obviamente ya existen en el mercado, en el mundo, asistentes virtuales que son muy, muy prácticos. Entonces, por lo menos el asistente de Carulla. Métanse a la página web, pregúntenle a Carulla, pues el asistente de Carulla, y ahí van a ver qué características y ventajas tiene. Pues no le digo que pregunten a Alexa, porque pues Alexa es un asistente global, generalizado, o el de Siri, o Google, el asistente de Google, que se llama Google. Entonces,
pues ellos son generalizados que dan toda clase de información y pues le pueden establecer a usted una conversación y le pueden llevar la conversación hoy en día. Profe, que para molestarte, una consulta es que yo en mi caso, de los dos trabajos que estás pidiendo, yo los hice en un solo Word y los subí en el link de la sesión uno. ¿Dices que va a crear otro link para subir esa otra parte o no sé, ahí que podremos realizar? Eh, bueno, Porque yo subí todo en un en un solo, solo, es que sí, de pronto se me puede pasar a mí, es más error mío que tuyo. Pues error tuyo era haber subido todo en uno solo, pero puede ser el error más mío porque, porque de pronto al estar revisando solamente califico en la primera parte, ¿me hago entender? ah, ok, profe, entonces si quiere, pues no Lo sé, puede quito volver a la, repetir, pero ah, entonces ok, lo repita al sentido contrario. Si en el primer trabajo colocó el uno y el 2, en el segundo trabajo coloca el 2 y el uno. O solamente coloca el 2 y ya. ah, listo, ¿Listo? profe, dale, listo, entiendo, gracias, profe. Bueno, ok. Bueno, ¿qué más le ha aclarado sobre el proyecto de grado? Profe, pues digamos que la pregunta ya esencial es, bueno, yo sé que el proyecto es hacer todo un manuscrito, dando toda la información, todo lo que se utilizó y algo novedoso, digamos que no sea tan abundante y sea algo como único, digámoslo así. Lo del semillero es lo que no tengo, digamos, el concepto muy claro que a qué se refiere el semillero como tal, Bueno, si es otro proyecto o qué no, es. usted puede escoger o un proyecto de grado, de tesis de grado, o un semillero. Lo que pasa es que si escoges una tesis de grado, pues usted tiene que trabajar solito o por ahí con una persona máximo. Creo que está permitido trabajar con otro compañero, Ok. por un lado, y tiene que pasar la propuesta, pero esa propuesta tiene que ser verdaderamente incorporada al mercado laboral, al mercado científico. Entonces, no es que usted diga, voy a hacer, como le digo, un inventario, ¿sí? Un software que me permita controlar los inventarios de tal almacén. Entonces, tiene que evidenciarse que usted le vendió el proyecto a la empresa tal, por decir algo, a Panamericana. Entonces usted ahora tiene que hablar con Panamericana y decirle, mire, yo me voy a graduar, me están pidiendo un proyecto de grado, entonces tengo que mirar, yo planteé hacer unos inventarios y pues a ver si les digo a usted que le monte el control de inventarios de su empresa. Ella después dice, sí, no tenemos, digamos que en el mejor de los casos, sí, no tenemos nada implementado para eso. No sirve que nos haga un proyecto, entonces ellos le dan información, le permiten la accesibilidad, no le van a pagar, obviamente, porque le están permitiendo entrar a implementar un sistema para su tesis de grado. O sea, ahí tienen un gana-gana los dos, pero gana más usted porque usted va a obtener su título a través de una evidencia real, porque no podemos como en el jardín. Mira, estas son maripositas y vuelan. No, allá no existe el punta quinte. No, eso tiene que ser en vivo y en directo, que funcione y que esté realmente implementado. ¿Ok? Esa es la tesis. Y el semillero, pues efectivamente es establecer un proceso investigativo de unas tecnologías de punta disruptivas, de un proceso o un producto que exista o no existe en el mercado. Y si existe, usted por qué lo va a volver a hacer, pero y qué mejoras le va a implementar. Creo que yo les hablaba de la plataforma Jitsi. Ustedes saben que Jitsi es una plataforma de videoconferencia, ¿cierto? Que es free. Entonces, usted puede coger el código de esa plataforma y modificarla. Le modifica el fondo, su presentación, pero eso es, o sea, ese es un proceso de mejora que no implica un desarrollo. ¿Qué se pide? Un desarrollo. ¿Qué es un desarrollo? Que usted le agregue uno, dos o tres módulos adicionales que sean novedosos, disruptivos, ¿cierto? Porque si no logra que se note la diferencia entre el original y el resultado suyo, pues nada que ver. Haga de cuenta como Linux. Linux todos los días salen versiones diferentes, pero los usuarios básicos no alcanzan a ver la diferencia entre el uno y el otro, porque pues realmente los que se inventan una pedacito más, que reconocen una librería de más o una librería de menos, pues sí lo saben, pero el usuario, el parroquiano de a pie, él, no es el mismo, simplemente le cambiaron fue de nombre. Es lo que dice el usuario, ¿correcto?
Entonces, en su caso, si trabajan con un ejemplo con la plataforma de Jitsi, pues tienen que la plataforma le permite generar diferentes enlaces en un mismo punto, que yo puedo entrar con la plataforma en el mismo computador, en el mismo sistema, 2 y 3 veces a tres reuniones, ¿correcto? Sin que permita gobernar la cámara. Entonces, efectivamente, cuando uno está con una plataforma abierta, automáticamente esa plataforma absorbe los recursos. ¿Qué significa absorber? Que los toma y no los preste ni los comparte. Si usted genera una forma en que usted puede estar en la clase A y al tiempo pueda cambiar simplemente con un control tab o un alt tab, cambia de aula virtual, cambia de clase, pues automáticamente que al darle al tab con la plataforma Jitsi, libere los dispositivos, los recursos y se los preste a la siguiente aula o a la siguiente actividad que se esté desarrollando. Entonces, si ustedes hagan el intento de poder entrar a 2 plataformas de Meet en el mismo computador, a ver si le permite entrar a la misma cámara. Entonces tendría que ser algo bien novedoso, algo donde se note que hay diseño, que hay desarrollo y que hay implementación. ¿Ok? Que van a establecer un proceso, un sistema de ayuda para los incendios a través de un dron. Entonces tienen que programar el dron, verificar su movilidad, su velocidad de vuelo, su altura, su movilidad horizontal, vertical, establecer todos los procesos de programación y movimientos, su reconocimiento de rostro, porque pues el dron cuando vuele tiene que estar identificando si es un animal, si es un perro, si es un árbol, si es un objeto. Entonces eso tiene que identificarlo el dron con su cámara. Y para eso sí existen unas pequeñas APK que las pueden incorporar, que ya existen, ya están desarrolladas. Pero como su enfoque no es implementar el reconocimiento de rostro, sino precisamente prestar una ayuda asistencial, entonces, que puede cargar tantos kilos, cómo le afecta esos kilos adicionales a las hélices, porque automáticamente pierde la estabilidad, entonces tiene que controlar eso, cuánto le dura la batería, todas esas características son las que usted tiene que tener en cuenta en ese proceso de investigación, pero claro, eso no lo haría usted solito, porque todo ese mundo de trabajo requiere de un equipo de investigación bastante grande. Y como va a tener que cargar cosas, pues tiene que entonces implementar un brazo robótico, porque el herido por allá maltrecho en algún rincón de la casa, del hueco, del edificio, entonces pues no podrá moverse, entonces tendrá que el dron acercarse con un brazo robótico y acercarle una pastillita a la boca. Son procesos que tiene que el dron establecer distancias, tiempos y movimientos. Ese es todo un proceso de investigación. Y eso es todo lo que un grupo de estudiantes haría dentro de un grupo que se llama semillero. Y semillero porque arrancan con una idea revolucionaria, novedosa e irruptiva. Entonces, si no alcanzan a llegar al nivel 5, pero pues dejaron el proceso en el nivel 1. Entonces ya dejaron el prototipo donde todas las medidas, los cálculos, los análisis, la gestión documental quedó lista. El nivel 2 es ponerlo a volar con una carga más pesada o aumentar su duración de vuelo, etcétera. Entonces, hay que empezar. Claro, existen algunos drones que venden en el mercado y pues ya vienen preprogramados sin posibilidad de volverlos a programar. Pero la mayoría son drones que uno puede modificar su núcleo y automáticamente pues, puede volver a programar su movimiento, su altura, su vuelo, su duración de batería, absolutamente todo. Y agregarle un brazo robótico, cómo se lo van a pegar, cómo se lo van a adicionar, dónde se lo van a pegar. Porque recuerde que la problemática más difícil para la creación de los drones en aquel entonces, que hace como unos 20 años que comenzaban a probar los drones, la problemática más dura era gobernar los 4 motores alrededor del dron. ¿Sí? Hoy en día uno los ve ahí volando, que parece chimbo, es fácil, sencillo. Consígase 4 motores, péguesos a ver si todos arrancan al mismo tiempo, a ver si uno no jala más que el otro. Y en el momento en que está en el aire, alguno de los 4 se lleva al otro, descompensa, y ahí entonces gobernar el control, es como cuando uno está parado.
está uno en sus dos pies, pero tapen los ojos, automáticamente comienza a perder el equilibrio. Ahora déjelo en un solo pie con los ojos tapados, peor aún, ¿sí? Entonces, ahí son cosas que ya uno viéndolos, es como cuando uno se sienta a comer, a almorzar. Uno ve el plato servido, chimbo, hacer un almuerzo, pero póngase a hacerlo, a ver cómo le va. Bueno, compañeros, eso era mi querido Jason. ¿Algo más? Profe, y en cuanto a las pasantías, No, pues las pasantías es un proceso obligatorio de todos los estudiantes, realizar un proceso de práctica o unas pasantías, prestar unas horas. Perdón, un segundito. Un segundito, un segundo. Bueno, entonces, ¿de qué preguntaba Jimmy? Ah, las pasantías. Entonces, sí, señor. las pasantías, pues, es prestar un servicio, efectivamente, acorde a su conocimiento, que puedan ser valoradas, identificadas, revisadas, visitadas, porque le mandan a una persona de la facultad para que lo visiten, traer la documentación, llevar la carta de autorización, que le establezcan una certificación de lo que hace, de todo el ejercicio. Y hay un número de horas, lo que pasa es que no me acuerdo cuánto es el número, me parece, no estoy seguro, la verdad, le puedo decir mentira. ¿Cuánto? Sí, creo que están entre 864 y 1600. Siempre está Pero harto. sí, es un montón, pero ahí sí, como le digo, aquí me dice un experto que tengo al lado en procesos de pasantías que son 864. Pero pues, como les digo, eso está definido allá en su decanatura. Profe, y Empezar más o haciendo menos pruebas. desde qué semestre se puede presentar uno. Yo creería que desde ya pueden hacer el acceso, pero como cada universidad define sus políticas, entonces no sé, eso no lo he averiguado nunca, la verdad no. O sea, para hacer ese proceso de pasantías tocaría ir a averiguar a la Sí, universidad, señora. profe. Sí, señora. Sí, señor, perdón. Uy, no, profe, no, no, tampoco, tampoco. Dígame, señorita, diga. Eso sí, téngalo claro, profe. Señor, cuéntame. ¿Listo? Sí, te acá ir allá a averiguar. Ah, Ah, listo, profe. listo, profe. Ahora sí que hay trabajo. Ahora sí se Profe, una les... pregunta. Señor. ¿Mañana vemos 4 horas también con usted o...? No, ya mañana descansamos. Uf, Ah, estoy mamado. No de usted, sino de... listo. Ya nos toca, ¿no? 2 horitas nomás, pero creo que mañana estamos allá en la práctica, pero pues lástima porque, bueno, en la primera de cambio nos toca seguir un poco de teoría para poder avanzar y si no, no avanzamos. Eh, pero bueno, ya vimos algo de normalidad y vimos algo de cardinalidad. De pronto hacemos un ejercicio directo ahí en el laboratorio sobre ese tema. Listo, Listo, profe. profe. Muchas Y si no, gracias. pues vemos un poquito de teoría. Necesito que mañana llegue Jimmy a primera hora y solicite un proyector.
Ah, no, allá te leo que tenemos. No, mentiras, ahora como adecuaron todas las salas, allá tienen salas inteligentes. No, mentiras. No, profe, yo ya lo mandé a poner. Ay, está la Tranquilo. madre. Qué detallazo. Bien, 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 Chino. Lo felicito. Es la gente que Vale, necesita este profe. país. Claro. Bueno, compañeros, un abrazo y Dios los bendiga. Cuídense. Vale, Realmente, profe. profe, muchas Hasta luego. gracias. Feliz Muy tarde. bien. Hasta luego, Chao. profe. Profe, hasta luego. Chao, chao.